Llevado a descansar. Ese es el título para el estudio y la lección de esta mañana, jueves 19 de septiembre. Bienvenidos cada uno de ustedes al estudio de la lección de escuela sabática para este día. Llevado a descansar. Te invito a que puedas leer Marcos 15, 42 al 47. Responde la pregunta: ¿cuál es la relevancia de la intervención de José de Arimatea, especialmente en vista de que los discípulos de Jesús habían desaparecido? En Marcos 15, versículo 42 al 47, la intervención de José de Arimatea es significativa por varias razones. Número 1. Para la verificación de la muerte de Jesús. José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Pilato, sorprendido de que Jesús ya hubiera muerto, verificó su muerte con el centurión. Esto refuta cualquier teoría de que Jesús solo se desmayó en la cruz. Número 2. El cumplimiento de la profecía. José, siendo un hombre rico, cumplió la profecía de Isaías 53, versículo 9, que decía que el Mesías sería sepultado con los ricos. Número 3. Ausencia de los discípulos. Los discípulos de Jesús habían huido, dejando a José y a algunas mujeres como testigos de su sepultura. Esto destaca la valentía de José y su devoción a Jesús, a pesar de ser parte del grupo que lo condenó. Número 4. Preparación para la resurrección. La presencia de José y las mujeres en la sepultura de Jesús establece testigos clave para la resurrección, ya que ellos vieron dónde fue enterrado y luego encontraron la tumba vacía. Impresionante. En este pasaje, José de Arimatea aparece por única vez en el Evangelio de Marcos. Era un miembro respetado del Sanedrín y un integrante de los grupos sociales selectos. Como hombre rico y respetado, tenía prestigio ante el gobernador, lo que explica que se atreviera a presentarse ante él para solicitar el cuerpo de Jesús. Es conmovedor que un miembro del concilio mostrara un interés tal en el sepelio de Jesús. Mientras tanto, ¿dónde estaban los confiables discípulos? Un detalle histórico de extrema importancia aquí es la verificación de la muerte de Jesús. Marcos 15:43 menciona el pedido del cuerpo de Jesús por parte de José. Pero Pilato quedó sorprendido al escuchar que Jesús ya había muerto. Marcos 15:44. Por lo que llamó al centurión encargado de la crucifixión y le preguntó si Jesús en verdad ya había muerto. El centurión confirmó que así era. Esto es importante porque luego algunos pretendieron que Jesús no murió en la cruz, sino que solo se desmayó. El testimonio dado por el centurión al gobernador romano refuta tal pretensión. Después de todo, los romanos sabían cómo ejecutar criminales. José trajo un sudario de lino para envolver a Jesús y depositó su cuerpo en una tumba nueva, excavada en la roca. Esta tumba era lo suficientemente grande como para que se pudiera caminar en su interior. Marcos 16:5. Además de José, el escritor del Evangelio menciona que otras dos mujeres vieron el lugar: María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Estas dos, junto con Salomé, presenciaron la crucifixión a distancia. Las tres irán a la tumba el domingo de mañana para completar, ellas piensan, el procedimiento funerario de Jesús, como dice Marcos 16:1. Pero la pregunta es, ¿por qué la referencia a estas tres mujeres? Ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía en Marcos 16 y por lo tanto serán importantes testigos de la resurrección de Jesús. Cuán irónico es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción, pero un miembro del Sanedrín, el organismo que condenó a Jesús, llega a ser el héroe aquí. ¿Cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en momentos cruciales? Comenta la pregunta. Ahora, es impresionante el comentario de la escritora Elena White, que dice lo siguiente: aún en la muerte, el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos.
Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. En esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese sepultura honrosa. José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez supo Pilato que Jesús estaba realmente muerto. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los acontecimientos que habían acompañado la crucifixión. Pero el conocimiento de la muerte de Cristo le había sido ocultado a propósito. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y principales contra el engaño de los discípulos de Cristo respecto de su cuerpo. Al oír la petición de José, mandó llamar al centurión que había estado encargado de la cruz y supo con certeza la muerte de Jesús. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaba el testimonio de José. Así lo dice El deseado de todas las gentes, página 178. Con suavidad y reverencia bajaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús. Las lágrimas de simpatía caían en abundancia mientras miraban su cuerpo mayugado y lacerado. José poseía una tumba nueva, tallada en una roca. Se la estaba reservando para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario y ahora la preparó para Jesús. El cuerpo, juntamente con las especias traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en un sudario y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí los 3 discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos mayugadas sobre el pecho sin vida. Las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que podía hacerse por el cuerpo muerto de su amado Maestro. Luego vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba y el Salvador fue dejado en el descanso. Las mujeres fueron las últimas que quedaron al lado de la cruz y las últimas que quedaron al lado de la tumba de Cristo. Mientras las sombras vespertinas iban cayendo, María Magdalena y las otras Marías permanecían al lado del lugar donde descansaba su Señor, derramando lágrimas de pesar por la suerte de aquel a quien amaban. Lo dice El deseado de todas las gentes, página 719. Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, sino que hace que sus ardides obren para bien a los que en la prueba y el conflicto mantienen su fe y lealtad. Dios siempre utilizó a personas, como lo hace aún en este tiempo, personas de la alta sociedad y de abundantes recursos para en algún momento proveer al Evangelio de Cristo. No olvides suscribirte y compartir con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.